parte de la clase la vamos a dejar para resolver dudas o inquietudes que tengan acerca de la clase, ¿verdad? Y pues ese sería nuestro programa del día de hoy, que es nuestra última clase. Y nuevamente qué gusto estar con ustedes. Y si quieren comenzamos, ¿verdad? Hay 9 personas, pero podemos comenzar, ¿verdad? Así que por última vez discutamos las noticias. A ver, Milka. Buenos días. Buenos días, Milka. Les voy a compartir mi noticia. Y es que Guatemala es sede de la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos, o sus siglas FELEBAN. Y esta celebró pues su 56 edición este año y es la segunda vez que Guatemala es la sede. Y se reúnen más de 1,600 banqueros, y representantes del sector financiero de todo el mundo. Y pues el objetivo primordial de esta edición es fomentar y facilitar el contacto, el entendimiento y las relaciones directas entre las entidades financieras y bancarias de Latinoamérica. Esto, pues, los representantes de acá de Guatemala estaban hablando sobre el plan de Guatemala no se detiene, que es el plan central del gobierno, que es un macroplan que está dirigido o permitido más bien que se desarrolle en 15 años. Y pues estaban comentando también que Guatemala ha alcanzado datos históricos en los últimos 3 años en cuanto a materia de atracción de inversiones se refiere, y que esto se debe a que se han registrado cifras superiores a los 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, y que se le ha dado también atención a más de 500 empresas. Entonces dice que esto es como un gran logro para el país, y por eso estaban reiterando la importancia de seguir trabajando junto a los países de la región con la finalidad de mejorar la empleabilidad y la seguridad alimentaria aquí en Guatemala. Pues también reiteraron la importancia de que existiera pues una relación y una coordinación regional para resolver y para dar soluciones a todos los problemas que se pueden encontrar entre todos los países de Latinoamérica, que serían los países que estaban involucrados en esta, como que en esta junta. Y pues, si quisieran ustedes saber un poco más de FELEBAN, de esta convención, pues que se fundó hace 57 años. Y hay más de 600 bancos y entidades financieras de 18 países de Latinoamérica. Está conformado por esto. Y pues a través de sus congresos y programas de formación internacional, estudios y proyectos, la FELEBAN ha contribuido a la difusión del conocimiento e implementación de mejores prácticas de estado financiero. También tiene presente que la inclusión y la educación financiera, así como la sostenibilidad y todo este contexto económico, tiene que estar muy presente entre todos los países de la región de Latinoamérica. Y bueno, eso únicamente sería. Excelente, Milka. Muy interesante tu noticia. No tocamos tan a fondo el tema de banca durante la clase, pero vamos a aprovechar hoy que Milka lo trajo para hablar un poco, ¿verdad? La banca juega un rol importante en la economía del país, ¿verdad? En el mundo, fíjense, existen 2 mercados. Uno se llama el mercado de dinero y otro se llama el mercado de capitales. El mercado de dinero es el que maneja la banca, ¿sí? Y el mercado de capitales es lo que maneja la bolsa.
En países como el nuestro, la bolsa no está bien desarrollada, entonces la mayor parte de operaciones, casi que el 96% va a la banca. Digamos, ustedes trabajan, le tienen un salario y seguro les depositan en una cuenta bancaria, ¿verdad? Todos los pagos se hacen en Guatemala vía, vía banco. Entonces, esa es la importancia de, de la banca en nuestro país, ¿verdad? Y la banca tiene una función principal que se llama la intermediación financiera. ¿Sí? La intermediación financiera, en palabras sencillas, es captar depósitos y colocar préstamos. Eso es lo que se denomina técnicamente intermediación financiera. En Guatemala, esa actividad solo la pueden realizar los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito. Nadie más, o sea, ninguna otra empresa está facultada para hacer la intermediación. De hecho, es un delito. Así se llama, delito de intermediación financiera. Si alguien está promoviendo aceptar depósitos y dar préstamos, eso es un delito y se va a la cárcel, ¿verdad? Entonces, es la manera de proteger eh, la seguridad de los depositantes. Entonces, les decía que ustedes, todos han de tener una cuenta de cheques o de ahorros, tarjeta de crédito, que ahora está vinculado a la banca. Entonces, fíjense, el, la, ¿cómo les digo? Esa relación que hay directa, digamos, con todas las personas y todas las empresas, es lo que lo que le da fuerza al mercado de dinero y es lo que hace que en Guatemala, la mayoría de operaciones, como les decía, casi el 96% van a la banca. En países desarrollados como Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, ahí es otra composición. Solo un tercio de las operaciones va al mercado de dinero y dos tercios van al mercado de capitales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si ustedes tienen un dinero que quieren que gane intereses, ¿sí? Aquí en Guatemala la única opción es ir a la banca, a un depósito de ahorro, a un certificado a plazo. En los países desarrollados hay otra opción que es invertir en bolsa, o sea, las grandes compañías pues aceptan inversiones de los clientes que confían en ellos, ¿verdad? Vía bonos o vía acciones. Entonces, las personas invierten en ser dueños de las empresas, aunque son dueños, pero no tienen voto, ¿verdad? Y sí les garantizan dividendos cada año. Entonces, eso es lo que permite que las grandes corporaciones vayan creciendo. Si una empresa grande quiere abrir una fábrica en un país X, lo más seguro es que cotiza, está muy alto y al final en su país, ya sea Estados Unidos, Alemania, hace lo que se llama un llamamiento de capital y logra que las personas se interesen y las personas financian, digamos, la planta, qué sé yo, de Kellogg's en Guatemala, ¿me entiende? Entonces, es atractivo invertir en una multinacional y la gente lo hace, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado a ese nivel de desarrollo, pero como les decía, como la banca controla todo, ¿verdad? Y por eso les digo, si hacemos el ejercicio, levanten la mano quienes tienen cuenta o díganme quiénes no tienen cuenta en banco o no tienen ninguna relación con banco. A ver, quiénes no tienen. Pues nadie ha contestado, pero todos tienen algún tipo de relación con la banca, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de que se logra esa intermediación financiera y fíjense,
Eso también tiene un nombre que se llama el efecto multiplicador del dinero, porque si ustedes depositan 100 quetzales en su cuenta, el banco los va a prestar. Entonces, sus 100 quetzales se convierten en mucho más, ¿verdad? Porque ese dinero se multiplica, ¿verdad? Porque sirve para prestar y darle a otra persona que lo necesita o empresa, y así es como se crea ese efecto multiplicador, ¿verdad? Entonces, muy interesante tu tema, Milka. ¿Algo más que quieras agregar o preguntar? No, licenciado, me pareció muy interesante lo que dijo únicamente. Ok, muy bien, muchas gracias por tu participación. A ver, Vicky, ¿qué nos quieres compartir? Gracias, Lick. Realmente esta no va directamente relacionada con el gobierno de Guatemala, sin embargo es una noticia mundial y muy importante. Y Ujú, ujú, esta dice que la población mundial alcanzó los 8.000 millones de personas el día de hoy. Y esto va ujú. relacionado tanto a los objetivos de desarrollo sostenible, por lo cual también tiene que ver con calidad de vida, hábitos y acciones que han tomado los diferentes países para apoyarse unos a otros y también para su desarrollo, como lo dicen los objetivos. Básicamente, tiene que ver también con la esperanza de vida, la salud pública, las mejoras en la nutrición, la higiene personal y la medicina. Y definitivamente con los altos niveles de fecundidad, ¿verdad? Y me parece interesante mencionarlo porque nosotros como país vamos de cajón en esta cifra y creo que no solo los programas que se han implementado en vía de estos objetivos, sino que también ahí sí que la situación mundial de pandemia tuvo que ver con la aceleración que tuvo el crecimiento de la población. Y finalmente la Organización Mundial pues sí dijo o había puesto como fecha para alcanzar esta cifra dentro de, perdón, los 9.000 millones a los 15 años. Quiere decir que posiblemente haya una desaceleración en el crecimiento de la población mundial. Sin embargo, los 8.000 millones fueron alcanzados en 12 años. Esto fue, ahí sí que un hito para el desarrollo o el crecimiento de la población mundial. Eso es lo que menciona a grandes rasgos la noticia y quería compartir. Ok, muchas gracias, Vicky. Interesantísima tu noticia. Ya habíamos comentado algo en alguna clase del crecimiento poblacional, ¿verdad? Fíjense, el siglo XX, o sea, el siglo pasado, entre 1901 y el año 2000, es el único siglo en la historia de la humanidad donde la población se duplicó, ¿sí? Entonces pasamos de 3.000 millones que éramos a 6.000 millones. Hoy nos está diciendo Vicky que ya llegamos a 8.000 y estamos en el 2022. Entonces, el punto es que es complicado, ¿verdad? Darle de comer, si quieren llamarlo así, a tanta gente. O sea, satisfacer las necesidades básicas de todas las personas, ¿verdad? Incluso hay una teoría que dice que todo este tema de corrupción es producto del exceso de población que tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una teoría que existe. Y el, eh, al ritmo que vamos, seguramente en este siglo XXI vamos a volver a duplicar la población. Entonces, el problema es cómo hacemos para satisfacer las necesidades básicas de todos. Uno. Dos, obviamente el siglo XX fue la etapa más prolífica en cuanto a inventos, y ahora se da la situación de que antes las guerras hacían que la población no creciera, los grandes imperios, los romanos, todos estos. Y hoy en día es
hoy la gente vive más. De hecho, el promedio de vida, por ejemplo, en Guatemala, para adulto hombre, es 72 años y adulta mujer 75 años. La mujer siempre vive más que el hombre porque se cuida más. Entonces, eso se refleja en Guatemala y en todo el mundo. Entonces, eso es Guatemala, que es un país en vías de desarrollo. Antes esa expectativa nos daba una situación donde no podemos, o sea, todo esto genera los inventos y todo eso, hace que la medicina sobre todo hace que la gente viva más, porque los que han estado conmigo en la clase de marcas y patentes saben que las patentes duran 20 años y una vez se cumplen los 20 años se liberan. Entonces hay acceso a medicina, antibiótico por un costo barato. Entonces la gente ya no se muere, sino que la gente vive más cada día. Entonces, esa es una situación muy interesante porque las expectativas de vida suben en los países desarrollados, están arriba de 85 años, ¿verdad? Si nosotros estamos en 72 y 75, que imagínense los países desarrollados que tienen mejor desarrollado su protección social y todo eso. Entonces sí es un problema que la población crezca, ¿verdad? Definitivamente, porque ¿cómo vamos a satisfacer todas esas necesidades básicas, verdad? Que hay un comentario de Andrea, dice, la vez pasada yo había hablado sobre el crecimiento de los animales por las hormonas y por este tema tuvimos que hablar sobre el crecimiento poblacional ya que va enraizado, así es, o sea, eh, toda esta situación, acuérdense que el hombre no tiene límites, entonces busca, trata de satisfacer su curiosidad, hay inventos todos los días, hay cosas nuevas todos los días, entonces todo esto genera eh, una situación que a todos ¿cómo diría? Nos favorece y nos desfavorece, porque en la medida que cada día somos más, pues las opciones de alimentos y todo se reducen, ¿verdad? Entonces, eso, Vicky, interesante tu noticia. No sé si quieres agregar algo más. Pues ahí sí, nada más evaluar cómo nos afecta esto a nivel nacional, ¿verdad? Porque el cuestionarnos y proyectar todos nuestros objetivos también a esos acontecimientos mundiales, ¿verdad? Solamente. Ujú. Gracias. Muy bien. Ahora, Annette, Buenos días, dime. Leti. Mi noticia trata sobre que durante el estado de calamidad, el gobierno y varias municipalidades adjuntaron 185 concursos por excepción, que esto suma a 1.427 millones de quetzales. Y esto es debido a que en 8 de cada 10 eventos de compras solo se presentó un oferente. Y la cartera que más eventos adjudicó bajo la modalidad de excepción fue el Ministerio de Comunicaciones, también el de Infraestructura y Vivencia, debido a materiales de construcción, rehabilitación de red vial, mantenimiento de caminos y supervisión de proyectos. Y esto, como mencionaba, pues se realizó 164 compras por 1.364 millones en 129 eventos. Solo un proveedor presentó esta oferta. Y obviamente pues esto demuestra que la falta de planificación en las adquisiciones que ellos tuvieron, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias por tu compartiendo la noticia. Fíjense, de hecho se acaba de aprobar la semana pasada el presupuesto de ingresos y egresos para el próximo año. Al principio vimos el presupuesto de ingresos, se recordarán cómo está estructurado, ¿verdad? Donde el 15% del presupuesto en la parte de gastos se utiliza para el pago de la deuda del país, tanto interna como externa.
un 16% se utiliza en infraestructura, o sea, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, y el 69% se utiliza para gastos de operación. Y esa es la principal crítica que tiene el gobierno de Guatemala, que usa la mayor parte de su presupuesto para su funcionamiento. Entonces, en los países normalmente utilizan por lo menos el 30% en obra pública. Nosotros solo utilizamos la mitad, el 16%. O sea, debería de haber más obra pública de parte del gobierno y menos funcionamiento, o sea, menos personal. Y obviamente el personal necesita insumos, necesita computadoras, papel, todo lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, en el caso este de comunicaciones, a veces se quedan las obras inconclusas, ¿verdad? Porque no, a veces las condiciones climatéricas no ayudan y otras veces es por desidia de las personas, ¿verdad? Entonces, es un asunto delicado definitivamente. ¿Algo más que quieras agregar? No, Lick, su opinión. Muy bien, Gracias. gracias. Andrea, tú estás levantando la mano. Sí tienes micrófono. Bueno, ya no estás levantando la mano, o era lo que escribiste. Muy bien. Dice, vamos a ver qué está escribiendo. Dice, mi noticia trata sobre el caso inédito de una mujer de 36 años que sobrevivió al cáncer 12 veces. La organización hizo un análisis genético y encontró algo inédito en seres humanos. La mujer heredó de sus padres una mutación de ambas copias del gen MAD1L1 que tiene un papel fundamental en el proceso de alineamiento de cromosomas que anteceden a la división celular. El sistema inmunitario del paciente genera de forma natural una fuerte respuesta antiinflamatoria que combate los tumores. Esto es parte de lo que hablábamos, que es todo el desarrollo humano, ¿verdad? Que se ha dado en el siglo XX y siglo XXI, que la gente ya no se muere porque se van descubriendo un montón de cosas interesantes, mejora todo los alcances médicos. Entonces, esto que nos comenta Andrea es parte de eso, ¿verdad? No sé si quisieras agregar algo más, Andrea. Dice, además de trabajar para comprender por qué tuvo cáncer tantas veces, los especialistas esperan que este hallazgo abra el camino para descubrir nuevas vías de diagnóstico precoz, así como nuevos tratamientos. Definitivamente esto sería algo muy novedoso y que ayudaría a mucha gente que padece de cáncer, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Andrea. Rocío, ¿qué nos quieres comentar? Ujú.
Ujú. Ujú. Ok. Excelente tu comentario. Me gusta mucho tu comentario porque tocaste varios puntos que quisiera referirme a ellos. Uno, que ustedes como jóvenes, ¿verdad? Como millennials jóvenes que son, definitivamente deben de participar, ¿verdad? Porque desde el momento que cumplen los 18 años, se vuelven mayores de edad y adquieren derechos y obligaciones, ¿verdad? Ya pueden contratar, ¿verdad? Pero parte de sus derechos es elegir a sus autoridades. También hay otra opción que no mencionaste, pero es que también pueden ser candidatos, ¿verdad? Hemos tenido diputados de 21 años, ¿verdad? Entonces, también pueden participar, ¿verdad? Y fíjense, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que involucrarse, ¿verdad? Uno tiene que involucrarse porque es el país donde uno vive y el responsable de lo que pase es uno mismo, ¿me entiende? Entonces, si no nos involucramos, pues no vamos a hacer que pase nada. Y si no pasa nada, estamos a merced de lo que los demás quieran hacer, ¿verdad? Entonces, eso me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo contigo
y te felicito que pienses de esa manera. En cuanto al otro punto que dijiste, ahorita hay una gran discusión, fíjense, y es que quieren automatizar las elecciones, ¿verdad? Hasta la elección pasada, que fue hace 3 años, teníamos un sistema manual, creo que ya lo comentamos, pero se lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Hay una mesa electoral, ¿verdad? Donde hay un presidente, un vocal, un secretario, 2 vocales, y ellos son los responsables del proceso electoral en cada mesa. Y cada mesa tiene 500 votos, ¿verdad? Según la numeración establecida, y así es como uno va a votar, ve los listados y ve dónde le corresponde. Además, y ellos reciben las 500 papeletas, que en el caso nuestro son 5 papeletas, ¿verdad? Una para presidente, vicepresidente, otra para diputados por voto simple, otro para diputados por lista nacional, otra para alcalde y otra para Parlacén, el Parlamento Centroamericano. En Guatemala, las autoridades cambian cada 4 años, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, la semana pasada pasó lo que se llama el supermartes, o sea, ahí en Estados Unidos votan cada 2 años, pero no renuevan las autoridades completamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el supermartes, que son las elecciones de medio término, se elige 1/3 del Senado, que es la Cámara Alta, tienen 2 cámaras, ¿verdad? Y toda la Cámara Baja. Y dentro de 2 años se elige presidente, vicepresidente y 2/3 del Senado. Entonces ellos así lo manejan y es una forma interesante, ¿verdad? Nosotros cada 4 años hacemos borrón y cuenta nueva. Entonces, en nuestro sistema habíamos logrado de que ya se eliminara el concepto que en algún momento se esgrimió, que era el de fraude. ¿Por qué? Porque en cada mesa, aparte de estos que son los responsables, que estos vienen de nombramientos. Por ejemplo, puede ser que a ustedes les toque. A mí me tocó hacerlo 3 veces en 3 elecciones diferentes de la empresa donde yo trabajaba. Me dijeron, mira, nos pidieron que personas para el día de votaciones y vos sos uno y tenía que ir uno a la mesa en calidad de presidente, secretario o vocal, ¿sí? Entonces, la diferencia es que ahora les pagan 1,000 quetzales por el día. Cuando a mí me tocó ir, todavía no pagaban. Entonces, eso le da la pureza a las elecciones, pero aparte, para garantizar la transparencia, hay un representante de cada partido político. Entonces la gente vota, de ahí se sacan todos los votos de las urnas y se revisan y se van adjudicando. Entonces, al final todos firman el acta de que tantos votos para tal partido, otros para el otro partido y así. Entonces, no puede haber fraude porque los partidos están informando en la mesa tal de, qué sé yo, del Parque de la Industria, de 500 votos, llegaron a votar la mitad, 250, y el partido tuvo 50. Entonces sabe que hay 50 votos de ese partido. Entonces, la forma de cotejar es muy sencilla porque todos tienen la información y estos se llaman fiscales de partido y pasaban la información. Al final, todo tenía que coincidir con lo que dijera el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, de fraude no se hablaba, ¿me entienden? Ahora, ese es el asunto que se está comentando, ¿verdad? Que se quiere invertir en un equipo de computación para que en lugar de usar papeletas, nos pondrían una especie de terminal o una computadora, qué sé yo, y así votamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos que solo se apacha el botón y ahí se registra el voto. O se llena una papeleta y tiene un registro, se pasa por un como escáner y ahí se hace el registro electrónico. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero el punto acá es que la gente dice, bueno, ya está funcionando, funciona bien, entonces ¿por qué lo vamos a cambiar? Obviamente
que cada vez el padrón electoral crece. Entonces va a llegar un momento en que ya no lo vamos a poder hacer manual, ¿verdad? Entonces tiene como que dos análisis, ¿verdad? Uno, el modernismo, que hoy en día, como ustedes saben, todo se volvió digital, ¿verdad? Entonces, por ende, las elecciones también tendrían que volverse digital. Y otro es el punto de que lo que estaba funcionando funciona bien, ¿verdad? Entonces, esas son las dos corrientes que hay en este momento. Gracias por tu comentario, Rocío. ¿Algo más que quieras agregar? De político, decís tú. Ok. Estoy de acuerdo contigo parcialmente, pero la realidad es otra, ¿verdad? Porque se recuerdan cuando hicimos el ejercicio de ver los requisitos que se pedían para ser presidente, para ser diputado. ¿Recuerdan ese ejercicio? Que estaba, la mayoría de ustedes estaban sorprendidas de los requisitos, ¿verdad? Porque prácticamente era solo ser mayor de edad, ¿verdad? Y no tener antecedentes penales, pero no había ningún otro requisito, ni para presidente, ¿verdad? De hecho, hemos tenido diputados que no saben leer ni escribir, aunque hago la salvedad de que esos han sido los mejores diputados, porque esos sí llevaban la representación genuina de sus pueblos, de Quetzaltenango y de Huehuetenango. Entonces, es más cuestión de decisión, ¿verdad? Yo veo al grupo de ustedes casi ya profesionales, entonces técnicamente todos están preparados para hacerlo, ¿me entiendes? Y están incluso a un nivel superior de los que se van a presentar, ¿verdad? Ese es mi comentario. ¿Algo más que quieras agregar? No, si es, acuérdate, esta es la clase, es un debate, la clase es un debate. Lo que pasa es que, lo que pasa es que tú eres claro, mayor, ya.
Claro. Excelente, excelente. Y me gusta tu forma de pensar, como te digo, y te felicito porque eres una profesional, ¿verdad? Entonces tú quieres hacer lo mejor que se pueda y está muy bien, te felicito. Y como tú bien dices, o sea, ustedes están en una carrera, tú que estás en diseño gráfico, y pues aparte, nosotros no tenemos eso en la universidad, pero sí hay otras universidades que tienen la carrera de ciencias políticas, ¿verdad? Donde se gradúa uno de licenciado en ciencias políticas, que ese debería ser el requisito para todos los que están ahí, ¿verdad? Eh, digamos otros, así como mi caso, que estudié derecho, como todo es leyes, todo es reglamentos, pues uno tiene como más facilidad, ¿verdad? Porque eso es lo que estudiamos, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, todo el tema que toquen, hay un reglamento, hay una ley, entonces esa es la ventaja de los que estudiamos derecho. Gracias, Rocío, por este debate muy interesante y te felicito. A ver, Johan, ¿qué nos querés comentar? Sí, buenos días, Luis. Pues mi noticia va acerca del gobierno de Irán. Ujú. Creo que es una noticia que no hemos tocado y me parece bastante interesante tocarla. Creo que todos escuchamos sobre Mahsa Amini, que fue una mujer que fue capturada y luego fue ejecutada por no llevar bien puesto el velo, que Ujú. usualmente pues, se usa en este país. Em, En base a esto, pues se empezaron a ver una serie de manifestaciones de la mayoría, pues mujeres, obviamente en desacuerdo con todo esto que pasó con Mahsa Amini. Y pues esta semana, en base a esto, el Parlamento de Irán hizo una votación para poder frenar todas estas manifestaciones, de la cual 227 votos fueron aprobados de 290, y esto es para poder ejecutar a todos los manifestantes. Eh, Actualmente, pues en todas las manifestaciones hay más de 14.000 mujeres manifestando, pero en Irán hay una ley que prohíbe ejecutar a una mujer menor de edad, o sea, que ya sea menor de edad o que sea virgen. Entonces, en base a esto, pues em, están casando a las mujeres que sean menor de edad con los guardias en sí que están pues a cargo de todas las cárceles en donde las están metiendo, o también las están violando para poder ejecutarlas después. Entonces, la verdad es que a mí me parece una noticia bastante grave y que en muchos lugares también de otros países se están viendo manifestaciones en contra de esto, que al final es pues para que Irán sepa que en todos los países se está escuchando esta noticia. Entonces, también me parece relevante tocar el tema y conocer acerca de esto, porque pues es cierto que no vivimos en un país tan misógino como este, pero sí es bastante interesante también tocar este tipo de temas. Y ese sería mi noticia. Gracias, Johan. Interesantísimo tu tema. Y fíjense, ahorita yo lo estoy relacionando a otra cosa que pienso que va a haber también dificultad. Obviamente los países árabes, eh, para ellos la mujer está abajo del hombre, ¿verdad? Y la mujer está para servir al hombre, entonces solo le permiten tareas domésticas, las funciones de esposa y madre, no les permiten trabajar, solo en educación, solo como maestras, ¿verdad? Y de hecho, Irán, Afganistán, cuando se fue
Estados Unidos y los que estaban gobernando, que ya tenían ciertas libertades, volvieron al antiguo ostracismo que era esta situación, ¿verdad? Obviamente es contra todo a lo que hablamos y estudiamos de derechos humanos, pero lo que pasa es que los países musulmanes son muchos y tienen también mucha población, entonces eso es parte de la convivencia, digamos, de que hay unos que piensan de una forma y otros que piensan de otra, lamentablemente, ¿verdad? Y fíjense, eso es algo terrible. Solo hay un país de estos árabes que es Turquía, que es el único país donde las mujeres pueden andar pueden andar normal, así como se visten aquí, digamos, las mujeres, y es el único país árabe que tiene ese adelanto, digamos, que ya no es adelanto, sino que así es en todos los países, pero para los países árabes sí es un adelanto y que la mujer puede votar, hablando del tema que estábamos tocando antes con Rocío. Ahí tampoco las mujeres pueden votar, entonces es una serie de limitaciones que hay contra el desarrollo de la mujer, ¿verdad? Eh, Ahorita estoy trayendo a la mente también que el fin de semana comienza el Mundial de Fútbol en país musulmán, en país árabe, y hay una serie de limitaciones, y ustedes saben que cada mundial la gente llega, se pone contenta, toma, y es una gran algarabía. Es un país bien cálido, o sea, de hecho todos los estadios tienen aire acondicionado, entonces lo lógico es que ande uno en shorts y en playeras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las mujeres no se pueden poner pantalón corto, no pueden usar esas blusas con los hombros destapados, entonces yo no sé qué va a pasar ahí, ¿verdad? Porque la gente también se resiste a todas esas cosas, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes de Occidente, entonces vamos a ver qué pasa. O sea, yo presumo que va a haber un montón de problemas en el Mundial, no por el fútbol, sino que por este tipo de limitaciones que hay, ¿verdad? Gracias, Johan. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, licenciado. Todo claro. Muy bien, gracias a vos. A ver, Sara. Sí, buenos días. Yo les quería compartir una noticia, bueno, regresando a Guatemala, sobre las imágenes de Ujú. niños en las campañas electorales, ¿verdad? Las agrupaciones que velan por el bienestar de la niñez, pues piden que quiten esto. Gracias a que los partidos políticos y los aspirantes a cargos públicos suelen aparecer junto a niños y adolescentes para promocionar su imagen más cercana a la población, ya que pues dicen que cada 4 años ves lo mismo, su aparición en vallas publicitarias, fiches, anuncios, televisiones y pues ahora una era más tecnológica en redes sociales, valiéndose de la niñez para difundir sus mensajes, ¿verdad? Sin que el bienestar de grupo figure en su agencia de trabajo. La coordinadora institucional de promoción por los derechos de la niñez, CIPRODI, presentó ante la Comisión de Menor de la Familia del Congreso de la República una propuesta para pues, que protejan los derechos de los niños y niñas y en este caso los adolescentes también durante los procesos electorales. Esa sería mi noticia. Gracias, Sara. Pues tú lo que nos estás presentando es, digamos, el progreso en materia de derechos humanos y sobre todo en cuanto a los niños, ¿verdad? Entonces creo que es importante estar como país, estar al día con estas corrientes, ¿verdad? Que nos llevan a una mejor convivencia, ¿verdad? Porque creo que eh, así debe de ser, digamos, ¿se recuerdan cuando vimos la Procuraduría de los Derechos Humanos y alguien comentaba de que no sabía que había Procuraduría para ciertos temas? Pero así es, ¿verdad? O sea, vamos avanzando poco a poco
esta figura del Procurador de los Derechos Humanos fue introducida con la nueva Constitución, la vigente, la del 85, entonces, pues, y obviamente cuando comenzó no es como está ahora y cada día se va fortaleciendo. De hecho, en el presupuesto le están asignando, por primera vez le están asignando más fondos que antes, lo cual es positivo, ¿verdad? Así que muchas gracias y muy interesante tu noticia. ¿Algo más que quieras agregar, Sara? Eso es lo que me llamó la atención porque mencionaba también de que desde 1989 está lo de los derechos del niño y pues hasta el día de hoy pues eso no se respeta y lo quieren volver a poner en práctica, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que en el Mundial pasado, a nivel de marcas internacionales, el Mundial pasado fue en Rusia, pero todas las souvenirs y las cositas que venden con la ocasión de estos eventos, pues la mayoría quien ganó esa licitación fue Nike. Y Nike estaba haciendo el osito, no me acuerdo cuál era la mascota de ese mundial. Y obviamente es más barato hacerlos en China. Y hasta ahí todo estaba bien, pero el problema era que los trabajadores eran niños. Entonces, fue un gran bochorno para Nike que tuvo que cancelar ese contrato y rehacerlos y garantizar que eran hechos por adultos, ¿verdad? Entonces, pasan las cosas en todo el mundo y lo que pasa es que la gente engaña, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó en China, se hizo la contratación y la cláusula decía no trabajo de niños, pero a ellos no les importó, pero alguien hizo pública la noticia y se volvió un escándalo y Nike tuvo que pedir disculpas a nivel mundial por eso que había pasado, ¿verdad? Muy bien, Sara, ¿algo más que quisieras agregar? Que no se habla de Nike, pero la ¿Cómo? verdad que no sabía sobre la noticia de Nike. Ya, eso fue hace 4 años. Sí, me imagino la gran. Pero la verdad, el hecho de que se disculpen en público no recompensa todo lo que hicieron con esos niños, que por Exactamente. desgracia no solo pasa en un país, pasa en demasiados países todavía la explotación de la niñez, que es Así es. increíble que todavía sigue eso. Pero solamente gracias. Así es, así es. Desafortunadamente pasa en muchos países y como tú bien indicas, tocaste un punto muy importante. Solo la disculpa no es suficiente, ¿verdad? Sino que tiene que haber algo más de fondo, ¿verdad? Que de verdad resarza. Entonces, cuando está identificado a quién le han causado el daño, puede haber resarcimiento, ¿verdad? Fíjense, otro ejemplo que no es de niños, con este Mundial de Qatar, pues yo no sé si han visto la propaganda, unos estadios espectaculares, un metro que los circula a todos y los conecta, todos tienen aire acondicionado, la ciudad un paraíso en cuanto a construcciones y todo moderno. Y fíjense, Qatar tiene oficialmente 4 millones de habitantes, pero 2 millones, o sea, la mitad son extranjeros. Y son extranjeros que trabajan ahí como albañiles, plomeros, electricistas y todo. Entonces, en este mundial, Qatar está siendo acusado que se violaron los derechos humanos de toda esta gente que llegó para construir todas estas instalaciones y es un ataque de las organizaciones que defienden estos derechos, sobre todo los trabajadores, ¿verdad? Porque al entrar a Qatar, primero les quitan el pasaporte para que no puedan moverse a ningún lado. Y aparentemente un país tan rico, luciendo un montón de cosas, pero no le paga a los empleados. Entonces, la FIFA tuvo que crear futuras indemnizaciones de toda esta gente que trabajó para hacer realidad los estadios y todo lo que se hizo para el mundial, ¿verdad? Entonces vemos una cara, pero atrás hay otra situación, ¿verdad? Muchas gracias, Sara. Te agradezco tu participación y le vamos a dar la palabra ahora a Lisa.
Sí, Nick, buenos días. Bueno, mi noticia es con relación a que, pues, hace unos días graduaron a la primera promoción de agentes de la Policía Nacional Civil con formación bilingüe. Dice que las autoridades del Ministerio de Gobernación o el MINGOV participaron en el acto de clausura del curso de formación bilingüe que se impartió a 24 elementos de las divisiones de seguridad turística, DICETUR, y de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, DIPAFRONT, las cuales son pues divisiones de la Policía Nacional Civil. Dice que esta formación pues es producto de un plan piloto que se había puesto en marcha. Bueno, esta formación, ¿verdad? O este plan, pues lo hicieron en conjunto y lo impartió el Instituto Guatemalteco Americano o el IGA. Esto con el fin de avanzar en la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Y mencionaban en la noticia que pues este curso formó parte de un plan diseñado como parte de la estrategia de transformación policial. Esto ya lleva más o menos un poco más de un año, pero entró en vigor el primer semestre del 2022. Y menciona, ¿verdad?, que esta primera promoción de graduados es una muestra del plan, de un plan sólido que busca construir una institución fuerte. También mencionaba en la noticia, ¿verdad?, que pues ellos lo que buscan es instar a los agentes a que se inscriban en los diferentes cursos y que este año se ha capacitado a más de 1,300 agentes en diferentes especialidades. Entre ellas, pues mencionaban que en la investigación criminal, protección a la naturaleza y fuerzas especiales. Y mencionaban, además de eso, en lo que consistía el curso, ¿verdad? Al final decía que mencionaba en la noticia que la educación constituye uno de los 6 ejes que incluye la estrategia de transformación policial, pues que está impulsada por el MINGOV, como les mencionaba. Esto con el fin de fortalecer las acciones de prevención, operatividad e investigación criminal. Y decían que la primera fase del curso se había desarrollado de forma teórica y práctica, lo cual había permitido al personal policial pues mejorar tanto las capacidades como los conocimientos del idioma inglés. Además, dijo que, bueno, dijeron que el apoyo brindando a Mingo por medio de la capacitación de los agentes al servicio de la ciudadanía representaba pues no solo una contribución al desarrollo, pero también a la prosperidad del país. Y la verdad es que a mí me sorprendió un poco que yo no sabía, ¿verdad?, que este programa se estaba impartiendo, pero de cierta forma también me alegra porque al final pues el inglés es un idioma universal, ¿verdad? Y que mejor pues que tener conocimientos en ese idioma con tanto, no solo extranjero, ¿verdad?, que también podemos recibir, sino pues también mejorar esa educación integral de los pues de los policías, ¿verdad? Y de las personas que se encargan pues de velar por la seguridad del país. Entonces me sorprendió mucho, pero me alegra. Eh, pues se está viendo un cambio, ¿verdad? En la forma de educación tal vez. Pero al final pues no solo les ayuda a ellos para mejorar su... no sé, tal vez su perfil académico, sino pues también, pues eso nos da como la pauta de decir, bueno, al final sí se está haciendo algo bueno
por mejorar ese tipo de educación, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la noticia que tenía preparada para el día de hoy. Gracias, Lisa. Muy interesante tu noticia. Y fíjense, es la primera promoción bilingüe, ¿verdad? Ya la policía viene haciendo esfuerzos conjuntamente. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasan, digamos, estoy hablando de los que se gradúan de policías normales, ¿verdad? Pero es un X tiempo que les da la formación tanto práctica como teórica, ¿verdad? En cuanto a lo teórico, pues conocer las leyes, la constitución, todo esto que hemos estado revisando en este curso es lo que les dan a ellos, ¿verdad? Para que sepan qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿verdad? Y que aunque sea la policía, los derechos son iguales para todos, ¿verdad? Entonces, obviamente, entre más tecnificados y más capacitados están, van a poder desarrollar de mejor manera su labor, ¿verdad? Entonces, es muy loable ese esfuerzo que se está haciendo. Ahora ya ampliando la escuela a una parte bilingüe, ¿verdad? Que imagínense, recibimos más de 1 millón de turistas al año, entonces, pues en algún momento se ve la necesidad. A mí me ha pasado que a veces uno le pregunta a un policía alguna indicación o algo, entonces tienen que estar adecuadamente preparados, tienen que estar entrenados. Como digo, no solo la parte práctica que será condición física, el manejo de armas, pero sobre todo la parte teórica, que es el conocimiento legal de todas las leyes que tienen que ver con la población ciudadana, ¿verdad? Muy bien, Lisa, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿No? Sí, por el momento no, Lick. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a dar por terminar. Ah, Daniela, dime, Daniela. Dime, Daniela. Sí, pues yo iba a mencionar mi noticia y es que se trata de los servicios digitales son como que la mejor opción para bancarizar a la población. No sé si esa noticia ya la habían presentado, pero dice No. que y prestar mejor servicio y se afirma la banca. Y dice que ellos tienen como que como la idea de que la igualdad, el emprendimiento va a ser como que mejor la banca como digital para los ciudadanos guatemaltecos. Y a pesar de que el sector bancario latinoamericano dice que ha mostrado capacidad para sortear las dificultades de situaciones internacionales, dice que la palabra durante la inauguración dice que 56 de la Asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos conocieron en el escenario mundial, que reconocieron que en el escenario mundial tiene que haber una banca digital y aparte que también la nueva opción va a ser la banca digital de ahora en adelante y eso pues se está como que innovando. Excelente, Daniela, gracias por compartir. Algo habíamos hablado de la reunión de FELABAN, pero no específicamente ese punto. Ajá. Fíjense, definitivamente la bancarización, cuando decimos el término bancarización, quiere decir llevar la banca al mayor número posible de usuarios, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho algún esfuerzo, fíjense, en Quetzaltenango, en Totonicapán, así como en cualquier parte del país hay cajeros automáticos, ¿verdad? Los famosos ATMs, ¿verdad? Que hay por todos lados de 5B y Banco Industrial. Pero en esos lugares, los cajeros tienen la particularidad siguiente. Como mucha gente de ahí no sabe leer y escribir, no les serviría ir a un cajero automático, porque no, por la misma razón. Entonces ahí han adaptado a los cajeros a ser visuales. Fíjense. Entonces,
tienen la figura de que alguien que retira dinero, alguien que deposita, y en la parte del retiro, digamos, cuando ustedes entran en los cajeros acá, les dice la cantidad, cuánto van a retirar, 100, 200, 300, 500, ¿verdad? Allá lo que tiene es un billete de 100, dos billetes de 100 y así. Entonces, todo es visual, porque como les decía, en Guatemala los billetes son de diferentes colores por ese índice alto de analfabetismo. Entonces, la gente no sabe leer y escribir, pero sí conoce los colores. Entonces, eh, y eso ya llegó hasta el cajero. Entonces, ve dos billetitos de 100, esos son 200. ¿Qué tal? Entonces, ahí apacha, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo llega la bancarización y cómo se tienen que adaptar al cliente si quieren tener sus depósitos, si quieren, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues lo tendrán guardado bajo la cama, ¿verdad? Pero es parte de los esfuerzos que se hacen. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Acuérdense que nuestro índice de analfabetismo es alto. Hemos mejorado, pero todavía hay mucha gente que no sabe leer y escribir, pero es parte de lo que hace la banca para tratar de llegar a sus clientes, ¿verdad? O sea, no es que lo más sofisticado y lo más moderno sea lo mejor, ¿verdad? Sino que la banca tiene que ver cómo llega a sus clientes, ¿verdad? Y si los clientes, o sea, hay clientes que no saben leer y escribir, pero tienen mucho dinero, son comerciantes, son agricultores. Entonces tienen que ver cómo llegan a todas estas personas, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más que quieras agregar, Daniela? Pues solo me pareció interesante esa noticia y aparte también concuerdo con su opinión que no lo más actualizado y tiene que ser como que lo mejor, ¿verdad? Y pues sí, eso. Gracias, Daniela. Muy bien. Sergio, ¿algo que nos quieras compartir? Silic, no sé si me escucha bien ahí. Perfecto, perfecto, te escucho. Yo les quería compartir acerca de, pues, una noticia que hallé, cual es, pues, bastante reciente y últimamente, pues, me he estado más que todo como que familiarizando con el tema. Y es que, pues, a nivel internacional es esto, de que específicamente la NASA, pues, va a intentar, perdón, por tercera vez lanzar su nuevo cohete a la Luna. Y pues yo decía, pues ya desde hace varios tiempo, pues sabemos que el viaje a la Luna ya tiene bastantes años en el que pues se efectuó, ¿verdad? Y pues es como contradictorio y hablábamos con mi papá, incluso con mi abuelo, el hecho de que pues no hayan tantos intentos fallidos que hasta da la sensación como que si nunca se hubiera llegado a la Luna. Porque pues debería uno de que ahora hay carros que casi que hasta vuelan, que hay, entonces uno dice pues debería, pues todo va avanzando. Si bien es cierto, la tecnología es mucho más desechable que antes, pero es mejor y hay más facilidades. Entonces, ¿por qué? Entonces, pues nos cuestionamos así con mi papá y mi abuelo. Y pues en eso pues encontré esta noticia que dice que el lanzamiento del nuevo megacohete de la NASA en el marco de la misión Artemis 1 de regreso a la Luna está previsto para darse por fin en la noche entre el martes y el miércoles desde Florida. El primer vuelo del cohete SLS, el más potente del mundo, está previsto para el miércoles a la 1:04 hora local y en nuestro caso a las 6, con una ventana de lanzamiento de 2 horas. El clima es que promete ayudar con una probabilidad de clima favorable del 90%. Y pues Mike Sarafin dijo que pues que ya era el momento y que esperaban que el miércoles pues se pudiera efectuar, ¿verdad?, esta misión. También pues elogió la perseverancia de sus equipos tras 2 intentos de despegue fallidos debido a 2 huracanes. En este caso pues es por problemas y cuestiones climáticas. Y
también pues hacían recordar que hace más de 50 años después de la última misión de Apolo, este vuelo de prueba no tripulado, que pues en este caso va a sobrevolar la Luna sin aterrizar en una superficie. Y busca más que todo confirmar si el vehículo, es seguro para una futura tripulación. Se espera que este mismo cohete lleve a la Luna a la primera mujer y a la primera persona afroamericana. Entonces a mí me parecía interesante porque, pues, no sé, la verdad me cuestionaba mucho y empiezo a, como hay cosas que no me cuadran, ¿verdad? Es así de por qué tantos años y si ya se hizo una vez, ¿por qué cuesta ahora más? Entonces, pero me he estado más que todo familiarizando con este tema porque yo de verdad no soy mucho de ver, pues, en este caso a nivel espacial y todo, y de los, pues, supercohetes que existen. Entonces, pues solo les quería compartir esto y también invitarlos también a preguntarse por qué es que tanto tiempo y no se ha llevado a cabo otra misión, pues, positiva, ¿verdad? Así, con un buen resultado como el anterior. Y solamente... Gracias, Sergio. Me gusta que sean acuciosos y que se cuestionen, ¿verdad? Ese es como uno va adquiriendo conocimiento y como uno va pues entendiendo muchas cosas de lo que pasan. Eso que dijiste me parece excelente, de que no te cuadra, eso me gusta porque eso quiere decir que ustedes se están volviendo investigadores y que no les dan, como se dice vulgarmente, a tol con el dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, te voy a dar una explicación que tal vez te ayude a comprender esto. En los años 60 era cuando se creó esa competencia entre lo que se llamaba Occidente, que representaba a Estados Unidos, y Rusia, ¿verdad? Entonces, Rusia estaba en pleno apogeo, el sistema comunista, ¿verdad? Y era la principal potencia comunista. Entonces, ellos querían manifestar su dominio sobre el mundo, ¿verdad? Y Estados Unidos también, ¿verdad? Entonces, habían varios lugares donde competían o perdón, varias situaciones donde competían. La primera era a nivel de Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ustedes saben que cada 4 años se dan las Olimpiadas, entonces el país que gana los Juegos Olímpicos es el que tiene más medallas. Y obviamente, pero no el número de medallas, sino que el que tiene más medallas de oro, de ahí de plata y de bronce. O sea, puede tener un país solo de plata, pero no va a ganar los Juegos Olímpicos porque tienen más peso las de oro. Entonces, todos ellos competían, ¿sí? Hasta que en algún momento decidieron ya no competir y boicotearon los Juegos, ¿sí? Entonces, Rusia no asistió a unos Juegos Olímpicos, Estados Unidos tampoco, entonces era la forma de boicotearse, de que no se iba a determinar quién era el más poderoso desde el punto de vista deportivo. Pero la principal competencia, esa era la segunda competencia que tenían, la principal era la carrera por la luna, ¿sí? Entonces, Rusia había puesto al primer astronauta en la luna, Yuri Gagarin se llamaba, y entonces Estados Unidos sentía que iba atrasado y que tenía que poner el primer hombre en la luna. Entonces, esa era la manera de competir y de demostrar el poderío, ¿sí? Pero una vez lograron las metas, pues ya no hacía sentido la competencia. Entonces, eso es parte de lo que pasó. También hay otro elemento que se dio, que Rusia dijo, ya no puedo seguir con este modelo comunista, porque el Estado es el que corre con todo y el Estado ya no aguanta más, ¿verdad? Aparte que Rusia apoyaba a todos los países comunistas en todo el mundo, a Cuba, a Nicaragua, a Angola, a todos los países que eran comunistas, a China. Entonces dijeron, si no podemos con nosotros mismos, menos vamos a poder con el resto del mundo. Entonces, en los 80, el presidente Gorbachov es el último presidente ruso
que se ve en la necesidad de cambiar todo el sistema y tiene un libro famoso que se llama La Perestroika, que esa es la gran reforma, ese es el gran cambio, donde occidentaliza a Rusia, ¿verdad? Y permite que entren todas las empresas y Rusia se vuelve ya un país muy atractivo y todas las empresas grandes del mundo invirtiendo en Rusia porque tienen un montón de recursos, ¿verdad? Eso también está en conexión con lo que pasó ahora con la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Sí, así como dice bien Sergio, y eso me gusta mucho, que se cuestionen por qué tal cosa, porque no me hace sentido. Así es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Putin quiere regresar a las épocas estas de que Rusia era el competidor número uno, número dos en el mundo. Entonces, por eso decide tomar Ucrania, ¿verdad? Pero obviamente todo ese progreso que había llegado a Rusia de, qué sé yo, McDonald's, Apple y todas estas grandes marcas mundiales, no necesariamente americanas, sino que mundiales, pues todas se han tenido que ir, las sanciones y todo lo que ustedes ya vieron, que es lo que ha estado pasando, pero todo está vinculado al pasado, ¿verdad? Y eso es lo bueno de preguntarse el porqué de las cosas y de investigar. Así que te felicito, Sergio, y no sé si hay algo que, si te haya servido esta explicación o tenés alguna otra duda. Dile gracias por sus comentarios. Ahí sí que, pues ahí sí que más que nada, ahí sí que solo pues me queda seguir pues investigando, ¿verdad? Así como el algoritmo este de que pues nosotros ayer por la noche era que estábamos hablando con mi abuelo y con mi papá y después me pasaron a salir varias noticias en relación a, a todo esto de la NASA y fue que me salió esto hoy en la mañana. Entonces pues ahí sí que pues seguir más que todo pues informándose. Ya tenía un contexto también acerca de la competencia de Rusia y Estados Unidos en ese caso, pero era lo que a mí, que es algo que no me cuadra, ¿verdad? ¿Por qué aviones, carros, automóviles y otras cosas uno puede, pues, deducir que obviamente van a ser mejor, pero a la hora de hacer un viaje, uno hubiera pensado hace años que las personas que hicieron ese primer viaje a la Luna dirían, bueno, y de aquí a unos 30, 40 años vamos a estar yendo a la Luna cada rato. Y la cosa es que no. Entonces, pues me lleva como a investigar también y a dejarles en duda. Y pues nada más, Lick, solo eso. Y gracias por sus comentarios. Excelente, Sergio, excelente. Y invito a todos a que sean investigadores, ¿verdad? O sea, ven una noticia, pero como la palabra clave es no me hace sentido, no me cuadra, entonces voy a investigar qué es lo que pasa. Muy bien. Excelente la participación de todos y estamos terminando el semestre y yo como catedrático me siento muy contento de el tipo de participaciones, las noticias que han estado compartiendo. Me gusta que dan su opinión personal y eso es importantísimo, ¿verdad? Así que la verdad es que me siento muy orgulloso de este grupo, ¿verdad? Son las 9:56, vamos a hacer 15 minutos de break para que descansen un poco y regresamos a las 10:15 con los últimos grupos, creo que faltan 2 o 3 grupos de la presentación esta que habíamos empezado del informe de gobierno. Entonces, hagamos ese break y a las 10:15 estamos de vuelta, jóvenes, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente, pues. Entonces nos vemos a las 10:15. ¿No hay comentarios? Bueno, les pregunto a los integrantes del grupo cuál es su opinión de lo que investigaron y qué les dejó esta investigación. A mí me llamaba la atención, perdón, la parte de los migrantes, porque según lo que estaba leyendo, pues sí hay como
bastantes pasos establecidos para la ayuda de estas personas. Hay, pues, como muchos servicios sociales que están dispuestos a ayudar a los migrantes, a los niños, a los adultos, a los jóvenes, sin discriminar. Y también, según lo que leíamos, es que hay oficinas para todo esto, pero pues que están todos muy dispuestos a ayudarlo, aunque los trámites a veces se alargan un poco, pero sí hay como bastantes reglas y normas para todo eso. Ok. Muy bien, Milka, gracias por tu comentario. A ver, los otros jóvenes. A mí me pareció bastante interesante todo eso sobre las relaciones en el mundo que tenemos nosotros como país, porque son bastante importantes tanto económicamente como de otras maneras, y realmente todo lo que podemos leer en ese capítulo pues me llamó mucho la atención y a nuestros compañeros también. Gracias, Anet. Y pues yo más que todo decirle, ahí sí que analizando con mis compañeros también el hecho de pues toda la ayuda que recibe Guatemala, creo que no somos conscientes de todas las donaciones o beneficios que tiene al estar en alianzas con otros países, y el hecho de que, como ahí decían varios datos, ¿verdad? Y nosotros resumimos más que todo pues el contenido que se hablaba, pero había muchas más cosas en el caso de que benefician a Guatemala, pero el hecho de que, pues por el modelo de gobierno que llevamos, no se les saca el 100% del provecho que debería de ser comparado a otros países, que también tienen una comparación ahí el documento. Entonces, pues más que todo, pues un poco, no impactados, pero también como preocupados, ¿verdad? Por el hecho de la ayuda que se nos da, porque siempre se nos ha dado, y el hecho de que no se vea, pues no sea 100%, pues como no llega a la satisfacción mayor que debería llegar, ¿verdad? Entonces, pues creo que, pues más que todo, es que solo nos queda pues también agradecer que siempre se nos da ayuda, y pues intentar más que todo pues seguir en que esa ayuda pues sea como beneficio hacia los demás, ¿verdad? Ok, gracias, Sergio, muy amable. Entonces, les agradezco al grupo. Con esto terminamos nuestra secuencia de presentaciones. Nos quedan unos minutos de la clase, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de todo lo que hemos visto a través de este semestre. Pregunto. A ver, Emma, dime. Sí, buenos días. Disculpe, fíjese que también mi grupo faltaba, pero Cristian no se encuentra aquí en este momento. No sé si aún así paso a exponer. Sí, pasa. Sí, porque sí, ¿verdad? Ok. O sea, todavía tenemos tiempo. Cuando termine la clase, Carlos, necesito hablar con vos, Carlos Cifuentes. Ahí te quedas un ratitito, por favor. Bueno, a ver, Emma. Muy bien. Creo que ya ve mi pantalla, ¿no? Ya. Okay. Pues la parte que nosotros nos tocó pues investigar en la parte del informe fue economía, competitividad y prosperidad. Parte de la introducción a esta parte del informe es el pilar de economía, competitividad y prosperidad, que apunta al crecimiento económico para la creación de empleo formal y de calidad, el cual debe acompañarse de medidas que permitan la diversificación de la inversión, una distribución más equitativa de los frutos del crecimiento económico y una producción que sea ambientalmente sostenible. De ese modo se busca la dinamización de 3 motores económicos, los cuales son las exportaciones, el turismo y las MIPYME, sobre la base de una infraestructura pública funcional.
planes y desarrollo. La estabilidad macroeconómica y financiera, así como el equilibrio presupuestario, tiene especial importancia para el crecimiento económico. Otro sector importante que mencionaba este informe es el comercio exterior, específicamente lo relacionado con las exportaciones netas. El comportamiento del comercio exterior nacional se explica en buena medida por la sólida recuperación de la actividad económica a nivel mundial durante 2021 en relación con 2022. De ese modo, las exportaciones nacionales registran en 2021 con respecto al año anterior un aumento de 22.0% debido al incremento de la demanda externa de los productos guatemaltecos. En Guatemala, las MIPYME constituyen un sector de relevancia dada la importancia. Perdón, ¿sí? Emma, se dice MIPYME. MIPYME, gracias. Medianas y pequeñas empresas. Ok. MIPYME constituye un sector de relevancia dada la importancia que su aporte representa, calculado en alrededor del 40.0% del PIB, adicional a la generación de casi el 80.0% del empleo en el país, según datos del Informe de Situación y Evolución del Sector MIPYME de Guatemala de 2015 a 2017, que a la fecha sigue siendo la única fuente de información disponible sobre la materia. El MINECO ha implementado las condiciones para facilitar el acceso de las MIPYME a servicios financieros, fortalecer el emprendimiento y abrir el acceso a mercados tanto nacionales como internacionales. También otro punto era el turismo, y en Guatemala es un país con un alto potencial de desarrollo que a la vez es catalogado como un destino diverso. Actualmente, sin embargo, el país se encuentra en proceso de resiliencia y preparando las condiciones de bioseguridad para atender a visitantes nacionales e internacionales, enfocando los esfuerzos igualmente en la reactivación del turismo mediante la promoción del país a nivel internacional en los mercados de los Estados Unidos de América, México y El Salvador, entre otros. Esta es la gráfica de ingreso de divisas por turismo. Tenemos en enero, ¿verdad?, que estaba mucho más alto y poco a poco se fue disminuyendo, también debido pues a los acontecimientos que pasaron en ese tiempo en el país, que fue el COVID-19, ¿verdad?, que hicieron que muchas veces las fronteras se cerraran o que el viajar fuera mucho más difícil de lo que es normalmente. Ahora también parte de lo que tomaba en cuenta este informe es la energía renovable y no renovable. Y esto tendría que ver con el Ministerio de Energía y Minas, que tenía como objetivo el mejoramiento del bienestar y las condiciones de vida de la población. Y para esto se impulsaron estrategias para la diversificación de la matriz enérgica, y gracias a esto pues alcanzó una cobertura eléctrica total del 89.26%, logrando que 13.009 hogares tuvieran acceso al servicio. También hubo reducción de gases de efecto invernadero. El INDE pues, ha favorecido la disminución de la emisión de gases en efecto invernadero con la producción de energía eléctrica, que hasta el mes de septiembre pues, había evitado la emisión de aproximadamente 1.4 millones de toneladas, equivalentes a 800 toneladas. Pues en total se proyecta que para el año 2021, en este informe, ¿verdad?, se había evitado 1.8 millones de toneladas equivalentes liberadas a la atmósfera. También hubieron acciones de generación, transporte, comercialización y distribución final de energía. Hubieron mantenimientos de operaciones y ampliación de la red de transporte de energía eléctrica y la comercialización del mismo mediante la empresa de comercialización de energía, COE. También hubo calidad y abastecimiento de hidrocarburos, desarrollando pues acciones estratégicas del objetivo sectorial de la PGG 2020-2024, el cual es relativo a promover una agenda minera pertinente, socialmente compatible con la conservación del medio ambiente, pues lo cual hicieron seguimiento de contratos, inspecciones permanentes, emisión de licencias para poder llevar a cabo pues esas estrategias antes mencionadas. Y más acciones, en resumen, tenían también la sostenibilidad de la producción minera nacional, acciones de diálogo y participación social en la minería, verificación de estándares de calidad. También se promovió la infraestructura estratégica, la inversión rural y el Plan Nacional de Riego para estimular mejoras en la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria.
También a través del Fondo de Tierras, Fontierra y el Mineco se contribuyó en 2021 a la reactivación económica rural de 254 municipios distribuidos en los 22 departamentos. También se invirtió y se mantuvo la infraestructura para el desarrollo. También se implementó acciones en la red vial nacional, como la pavimentación de la red primaria, secundaria y terciaria. Estos serían algunos logros, así en resumen, ¿verdad? De todo la parte que nos tocó del informe. Y tenemos, ¿verdad?, el crecimiento interanual real del PIB al 7.5%. Todo esto relacionado, ¿verdad?, a lo que es lo que había mencionado de la energía, ¿verdad?, las infraestructuras, también la red vial que ellos estuvieron trabajando, y también sistemas de riegos que ellos también pusieron, ¿verdad?, para poder ayudar al área agropecuaria del país a tener un crecimiento. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Emma. Gracias por presentar. ¿Quién era la otra persona de tu grupo? Cristian. Ok, perfecto. Solo dime qué te dejó esta investigación así rápidamente. Ok, pues me pareció bastante interesante, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que no se llega a lograr nada durante ciertos gobiernos, ¿verdad? Pero el hecho también de que sí llegaron a tener ciertos logros que también ayudaron a ciertos departamentos que necesitan pues estas implementaciones para poder salir adelante, ¿verdad? Ok. Gracias, Emma. Gracias a todos. Pues terminamos el semestre, los felicito. Avanzamos mucho y yo creo que ahora ya tienen ustedes una idea de cómo es el gobierno en Guatemala y también en otros países. Nos vemos la próxima semana para el final y les deseo muchos éxitos. Y solo, Carlos, si te puedes quedar un minutito, por favor. Que tengan buena semana. Gracias, Liz. Bueno, creo que ya tengo que comenzar la otra clase. Digamos, constitución que vamos a votar el 4, decía clarito que necesita modificación. Y sin duda estamos de acuerdo con algunos de ustedes. Pero entienden que es la Carta Magna, ¿Me ¿no? dejas terminar, por Sí, favor? claro, Ya. pero lo entienden. No lo entienden.